Ciao ragazzi, oggi impareremo verbi per esprimere necessidad. Hoy vamos a aprender verbos que se usan para expresar necesidad. Bien, el primer verbo es avere bisogno di, que significa necesitar o tener necesidad de algo. Si usa con tutti i pronomi io, tu, lui, lei, noi, voi y loro. Esto significa que el verbo avere se puede conjugar con todos los sujetos. Veamos unos ejemplos. Ho bisogno di mangiare pizza, mi piace tanto. Tengo o necesito comer pizza, me gusta mucho. O está conjugado del verbo avere. Siguiente ejemplo. Elena ha bisogno di soldi. Debe pagare la sua macchina. Elena necesita o tiene necesidad de dinero. Vemos que el verbo haber está conjugado con Elena como ha. ¿Cuál es la estructura para usar avere bisogno di? Muy fácil, la siguiente. Necesitamos el verbo avere que se conjuga de acuerdo al sujeto, seguido de bisogno, es un complemento. Y por último, el verbo al infinitivo o un sustantivo. Veamos unos ejemplos. Le persone hanno bisogno di imparare l'italiano. Vemos el verbo avere conjugado en hanno, seguido de bisogno di, y imparare es el verbo. Ahora veamos un ejemplo con un sustantivo. Noi abbiamo bisogno di un corso di lingua. Vemos el verbo avere conjugado como abbiamo, seguido de la palabra bisogno di. Y vemos aquí un sustantivo, un corso. Entonces, avere bisogno di se puede utilizar con un verbo al infinitivo o con un sustantivo. Y que quiere expresar necesito, necesitamos, necesitas, o tengo, tienes, o tenemos, o tú tienes necesidad de. Muy bien. El segundo verbo que expresa necesidad es bisognare, bisognare, que significa hay que o hay necesidad de. Si usa solo a la tercera persona singolare. Solo este verbo se usará conjugado a la tercera persona en singular. Veamos cómo quedaría. Bisogna mangiare in fretta perché il treno parte tra poco. Hay que comer o hay necesidad de comer rápidamente porque el tren parte entre poco. Segundo ejemplo. Bisogna vedere questo film. Le persone ne parlano. Hay que ver esta película o hay necesidad de ver esta película. Las personas hablan de ella. Entonces vemos que bisogna es la conjugación de tercera persona del verbo bisognare. Solo se puede usar de esta manera conjugada a la tercera persona. ¿Cuál es su estructura? Muy fácil. Primero, bisogna, que es la conjugación en tercera persona, seguido del verbo al infinitivo. Veamos un ejemplo. Bisogna studiare per diventare un politico. Hay que estudiar para convertirse en político o hay necesidad de estudiar para convertirse en político. Bisognare es el segundo verbo que podemos usar para expresar necesidad. El tercer verbo para expresar necesidad de algo es occorrere. Occorrere, que significa hay que, hace falta o hay necesidad de. Y es sinónimo de bisognare. Y este verbo se usa solo en la tercera persona singular.
Veamos unos ejemplos. Occorre mangiare in fretta perché il treno parte tra poco. Hay que comer o hace falta comer rápido porque el tren parte entre poco. Secondo ejemplo. Occorre vedere questo film, le persone ne parlano. Hace falta ver esta película o hay que ver esta película, las personas hablan de ella. Entonces vemos que occorre es la conjugación en tercera persona singular del verbo occorrere. ¿Cuál es la estructura? Muy fácil. Necesitamos occorre, que es la conjugación del verbo occorrere, y recordemos, solo en tercera persona singular, seguido del verbo en infinitivo o puede ir acompañado de un sustantivo. Veamos unos ejemplos. Occorre imparare l'italiano. Hay que aprender el italiano. Lo estamos usando con un verbo, imparare. Segundo ejemplo, occorre un corso di lingua. Hace falta un curso de lengua o hay necesidad de un curso de lengua. Un corso es sustantivo. Muy bien. El último verbo para expresar necesidad es volerci, que significa se necesita o se requiere. Se usa con sustantivos. Si usa solo alla terza persona singolare e plurale. Se usa solamente o se conjuga únicamente a la tercera persona singular y plural. Veamos unos ejemplos. Ci vuole paciencia per imparare l'italiano. Se necesita paciencia. Paciencia es singular. Por eso se utiliza ci vuole, porque ci vuole se usa para sustantivos en singular. Secondo esempio, ci vogliono 5 ore per arrivare a Roma. Se necesitan 5 horas. 5 horas es plural, por eso usamos ci vogliono. Ci vogliono se usa con sustantivos en plural. La estructura es fácil. Tenemos dos opciones, ci vuole o ci vogliono, dependiendo si il sustantivo è singolare o plurale. Vediamo alcuni esempi. Ci vuole latte in questo dolce tradizionale. Latte è singolare. Se necesita o se requiere leche en este dulce tradicional. Latte es singular, por lo tanto usamos ci vuole. Secondo esempio, ci vogliono 2 kg di pomodoro. 2 kg è plurale, por eso usamos ci vogliono. Se requieren o se necesitan 2 kilos de tomate. Muy bien, hasta aquí nuestra lección. Ahora, en la página 130 de tu libro, realiza el ejercicio número 13 y 14.